tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de las fibras, este novedoso instrumento y que además está muy de moda ahora en la Bolsa de Valores de Lima, ya que estamos teniendo este año, incluso con la pandemia, una serie de emisiones primarias que no las veíamos en la Bolsa de Lima hace muchos años y levantamientos de capital, ¿no? Que se inició el año 2018, en diciembre, con la emisión de la primera fibra, que es Fibra Prime, que es la que vamos a hablar un poco más ahora como ejemplo, ya que es la que tiene un poco de más de track record. Pero hace un mes hubo otra emisión de una nueva fibra donde participaron más de 400 clientes o casi 400 clientes entre inversionistas, personas naturales, jurídicas y hasta extranjeros. Y se levantaron más de 25 millones. ¿Qué es una fibra? Es un fideicomiso de titulización para inversión en rentas de bienes inmuebles. En sencillo, es un fondo que capta dinero de inversionistas de todo tipo, que pueden ser como inversionistas personas naturales, empresas jurídicas, inversionistas institucionales, como por ejemplo las compañías de seguros, inversionistas extranjeros, ¿no? Y esa plata que captan, lo que hace la fibra es comprar inmuebles que ya tienen un inquilino. Eso es bueno porque en este caso son fibras de renta, donde el inversionista desde el día uno ya está ganando, porque la rentabilidad que obtiene justamente es del alquiler que ya tiene cerrado este inmueble, ¿no? Es como que si yo tengo un inmueble que lo estoy alquilando, tengo un departamento que lo alquilo, viene alguien y me lo compra y se queda con el inquilino y en vez de, digamos, yo recibir ya ahora el alquiler, lo recibe él porque el inmueble es de él. Entonces, desde el día uno, él empieza a ganar en esa inversión. Es lo mismo, es lo que hace la fibra. Eh, Además, normalmente estos fideicomisos levantan el dinero cuando ya tienen identificado el inmueble. Es decir, primero buscan los inmuebles, los identifican y una vez que ya determinan que es una buena opción de compra, recién van al mercado de valores y levantan el capital, ¿no? Con todos los inversionistas que quieran participar. Eh, y eso es lo bueno porque el dinero, digamos, no está dormido en el fondo, ¿no? Sino que está trabajando desde el día uno. Otro beneficio es que los nuevos inversionistas que entran no solo se van a favorecer de las rentas producto del alquiler de esos nuevos inmuebles que están comprando, sino también se van a favorecer de las rentas de todos los inmuebles que ya están en el fondo. Entonces, digamos que entras a comprar o a invertir en una cartera diversificada, ¿no? Y eso es algo, la verdad, súper bueno, porque si tú como inversionista individual quisieras invertir en el sector inmobiliario, a lo más vas a poder comprar uno o dos inmuebles, ¿no? Y entonces no vas a tener una diversificación tan buena. En cambio, si lo haces a través de este instrumento normalmente compra inmuebles de varios tipos, ¿no? Comerciales, logísticos, hasta centros educativos, de todo tipo. Y entonces, cada subsegmento dentro del sector inmobiliario tiene distintos ciclos económicos, ¿no? Como por ejemplo lo que ha pasado ahora con esta lamentable situación en la que vivimos de la pandemia, algunos sectores, ¿no? O subsegmentos del sector inmobiliario han sido perjudicados, ¿no? Como los centros comerciales, por ejemplo los hoteles. Sin embargo, hay otros que han sido favorecidos, ¿no? Por ejemplo, con los inmuebles logísticos de última milla o por ejemplo, con las tiendas de conveniencia, portacalle, que se han favorecido. Entonces, de esa manera, cuando tú tienes un portafolio diversificado, funciona muy bien en épocas de crisis. Lo bueno es que las épocas de crisis son pocas, ¿no? Y duran poco también. Entonces, en escenarios normales, digamos, todo ese portafolio camina muy bien, ¿no? Pero en las épocas de crisis, digamos que estás bastante cubierto, ¿no? ¿Qué rentabilidades más o menos te ofrece este instrumento? La rentabilidad depende de varias cosas, ¿no? Depende de cómo estén, digamos, los retornos
por país, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el sector inmobiliario en Perú que el sector inmobiliario en Chile, en Colombia o en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, el retorno de invertir en el sector inmobiliario es mucho más bajo, está alrededor de 4 o 5%, y por ejemplo en Perú está alrededor del 7-8% en dólares para inmuebles de tipo comercial. Entonces, en un escenario normal, un instrumento de estos te debería rendir entre 6 y 8% en dólares. En un escenario de crisis, va a depender qué tanto se afecte. Por ejemplo, en el caso de Fibra Prime, aún en este escenario de crisis, se estima que va a poder pagar un dividendo de alrededor de 2%, incluso un poquito más, lo cual es bastante bueno para una situación tan grave como la que hemos vivido. Entonces, es un instrumento, la verdad, para un perfil muy conservador de inversionista, con poca volatilidad y que es un inversionista además de largo plazo, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es invertir en inmuebles. Entonces sí, que te vas a poder afectar en un escenario de crisis, sí, ¿no? Por ejemplo, eh, para ponerlo en el mismo ejemplo de un departamento de tipo vivienda, por ejemplo, yo tenía un departamento, entonces lo alquilo hace 20 años. Y en esos 20 años he tenido épocas donde lo he alquilado un poquito más caro, ¿no? A veces lo he alquilado en $1,600, otras veces en 1,400, otras veces en 1,200. Incluso cuando recién lo compré, lo alquilaba en $800. Entonces, ¿de qué va a depender esa variación en el alquiler? De la oferta y la demanda, ¿no? Cuando haya mucha oferta, los precios de alquileres bajan. Cuando hay mucha demanda, los precios de alquileres suben. Y eso es por ciclos, ¿no? Y eso va variando por ciclos y por eso que hablamos de un promedio. Lo mismo pasa con ese instrumento de la fibra, ¿no? Cuando haya mucha oferta, de repente el rendimiento va a ser un poco menor. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, los rendimientos van a aumentar, ¿no? Entonces, en escenarios normales debería estar entre 6 y 8%. Otra cosa muy buena de este instrumento es que es una inversión pasiva. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un inmueble, tengo que preocuparme por si se malogra algo, arreglarlo, ¿no? Buscar un inquilino si el inquilino se va, si hay que refaccionarlo luego que se va el inquilino, yo mismo lo tengo que hacer. Entonces requiere un tiempo por parte del inversionista. En el caso de la fibra no, porque la fibra tiene justamente un equipo gestor, que son los administradores, que ellos son los que se encargan de buscar inquilinos, de ver que sean unos inquilinos buenos, que no dejen de pagar, que tengan un buen perfil de riesgo, además de hacerle mejoras al inmueble para luego poder cobrar más y dependiendo de qué tipo de inmueble, hacer un buen management y de esa manera poder sacarle una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, tiene ese beneficio que es una inversión pasiva. Otro beneficio importante que tiene este instrumento es que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, como cualquier otra acción. Es decir, tú lo puedes comprar en el mercado bursátil hoy día, y si quieres venderlo hoy día mismo, o venderlo al día siguiente, o venderlo en un mes, o en un año, o en 5 años, o cuando tú quieras, dependiendo de la liquidez que tenga ese instrumento en el mercado, ¿no? Entonces, digamos, el horizonte de inversión depende de ti, ¿no? Es un instrumento perpetuo. Es decir, tú puedes tener tu plata ahí el tiempo que quieras, ¿no? Y ganar, ¿no? Tu dividendo cada trimestre, ¿ya? Otro beneficio adicional que tiene este instrumento es que tú puedes ganar de dos formas. La primera, como ya lo dijimos, vía los dividendos, ¿no? Y que dependerá un poco del ciclo de la economía. Y la otra forma, por apreciación de capital, ¿no? Entonces, ¿cuándo se apreciará el precio del certificado que tú compraste? En la medida que los inmuebles vayan subiendo de precio. Y como sabemos, los inmuebles en el largo plazo siempre suben de precio, porque además actúan como una cobertura, ¿no? Como un hedge ante la inflación, ¿no? Y ante ante la pérdida de valor de la moneda, ¿no? Yo me acuerdo que compré hace más de 15 años, mi primer inmueble me costó alrededor de $60,000, de 140 metros cuadrados en San Borja, y ahora ese inmueble vale por lo menos $160,000. Entonces, si esa plata yo lo hubiera tenido bajo el colchón, ¿no? Hubiera perdido valor adquisitivo. Entonces, el instrumento se va apreciando, ¿no? Dependiendo de cómo se aprecie el sector inmobiliario en el país que tú estás. También se puede ir apreciando dependiendo de cómo se muevan las tasas de interés en el mercado, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque como ustedes saben, todo es relativo en este mundo.
Y el costo de oportunidad, digamos, de un inversionista y cuánto está dispuesto a recibir por un instrumento dependerá cómo está la tasa de interés en el mundo, ¿no? Y como ustedes saben, lo ha anunciado la Reserva Federal, la tasa de interés va a estar pegada a niveles de cero por los próximos 3 años y si no es más, ¿no? Entonces, los inversionistas van a buscar alternativas de inversión que paguen más de eso y si tienes un instrumento que te paga alrededor de 6, 7 u 8% en dólares, entonces definitivamente puede haber un potencial de apreciación de capital, dado que cuando más inversionistas quieran comprar este instrumento, ese certificado va a subir de precio por la mayor demanda que hay, ¿no? Y porque de repente a 6% o a 7% sigue siendo atractivo, si sube de precio el rendimiento baja, pero por decirte, está en 5%, igual más inversionistas seguro van a querer comprar porque siguen pensando que es una buena opción. Y entonces eso puede hacer que el precio suba por un tema de demanda, igual como funciona, por ejemplo, un bono en el mercado secundario. Entonces tiene, digamos, esas dos formas posibles, ¿no? Esperadas de ganancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fibra Prime, cotiza ahora más o menos en la Bolsa de Valores de Lima en niveles de $9.50, pero antes del COVID cotizaba a más de $10, ¿no? Entonces cotizaba, me parece, como a $10.20. Entonces, digamos, en esta coyuntura ha bajado porque, bueno, todos los activos han bajado en el mundo, pero ahí tienes un potencial de apreciación interesante de más de 5%, solo si regresara a precios de pre-COVID, ¿no? Que claro, tampoco sabemos cuándo eso va a pasar, no sabemos cuándo finalmente esta pandemia termine y todo vuelva a la normalidad, puede pasar 6 meses, puede pasar un año, pero lo que sabemos es que es un tema totalmente coyuntural y que una vez que el tema se resuelva, la normalidad va a regresar, ¿no? Definitivamente algunas cosas cambiarán, pero el sector inmobiliario va a seguir siendo una de las mejores opciones y alternativas de inversión como siempre lo ha sido, ¿no? Por eso le llaman a las fibras el negocio de las abuelitas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una inversión de bajo riesgo y además es una maquinita de pagar dividendos. O sea, te paga dividendos cada trimestre. Entonces, imagínate un producto así con una tasa de retorno tan alta. Y es por eso que este instrumento ha sido un éxito en otros países del mundo, ¿no? Como les decía, en Estados Unidos existe hace más de 40 años. En México también es un producto muy bueno. Y que además no solo es una alternativa de inversión, digamos, para los inversionistas naturales y para los inversionistas institucionales, sino también actúa como un motor de crecimiento para la economía, porque tienes un participante más que no tenías antes, ¿no? Y que va a dinamizar justamente el sector inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, un caso cómo puede mover el sector empresarial. Si tú tienes un inmueble, un terreno donde tienes tu fábrica, tu negocio es producir, pero estás, digamos, parado sobre un inmueble que no te genera un ingreso. Entonces, ese inmueble tú se lo puedes vender a la fibra y automáticamente firmarle un contrato de alquiler por 15 años. Entonces, de esa manera el empresario se capitaliza para seguir invirtiendo en la producción y en los productos que genera y de esa manera tiene liquidez, inyecta liquidez a la economía y la fibra, ¿no? Capta a los inversionistas que quieran beneficiarse de ese alquiler que ahora va a cobrarle a la empresa. Entonces tu empresa sigue funcionando en el mismo terreno, tienes plata para seguir creciendo y vas pagando un alquiler y no pierdes de esa manera tu ubicación, ¿no? Entonces, de esa manera, este instrumento empieza a mover pues, la economía y por eso que en general es tan importante el mercado de capitales en un país, porque es un agente más de financiamiento para las empresas y de obtención de capital. Y por eso es súper bueno que, por ejemplo, muchos inversionistas institucionales peruanos ya hayan invertido en esta fibra y por lo tanto ha ayudado, digamos, a que el lanzamiento sea todo un éxito, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso que genera el mercado de capitales en la economía de cualquier país, ¿no? Eh,
Bueno, en este caso de Fibra Prime, ellos están haciendo un nuevo levantamiento de capital hasta por 35 millones de dólares, ¿no? Acaba esta primera ronda, que es la ronda de aumento de capital el 27 de octubre, y después, las primeras semanas o la segunda semana de noviembre, vendrá una subasta abierta al público, eh, donde podrán participar, ¿no? Todos los interesados también, al precio de $9.58, que es el precio de emisión. ¿Cómo participar? ¿No? Simplemente lo que tienen que hacer es hacerse cliente de cualquier casa de bolsa peruana y hacerlo a través de estas dos opciones. O comprando los certificados preferentes que ya se negocian en la Bolsa de Valores de Lima, se están negociando hace una semana y que terminan de negociarse este 27 de octubre. O si no llegan a comprar estos certificados, pueden hacerlo en la subasta que seguro ya lo anunciará la empresa la primera o la segunda semana de noviembre. Normalmente, esta es la forma de entrar, digamos, en el mercado primario. Pero también se puede entrar en cualquier momento en el mercado secundario, porque los certificados de las fibras cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, cuando no hay un levantamiento de capital, porque la fibra solo hace levantamiento de capital y probablemente 2 o 3 veces al año, como les digo, cuando ya tienen un inmueble identificado, tendrían que esperar ese momento, y si no, lo pueden hacer en cualquier momento en la Bolsa de Valores de Lima. Y ese es el otro gran beneficio que tiene este instrumento al cotizar en un mercado. ¿Por qué? En un mercado centralizado, donde tú puedes encontrar a los compradores y los vendedores. Porque mira, si tú compraras un inmueble, normalmente el precio de un inmueble puede estar alrededor de los $100.000. Y a la hora que tú quisieras venderlo, tendrías que vender la totalidad del inmueble. Suponiendo que necesitas de esos $100.000, 30.000, tendrías que vender todo el inmueble y probablemente te puedes demorar mucho en vender el inmueble. En cambio, en la Bolsa de Valores de Lima, estos certificados se pueden vender de manera parcial. Es decir, de tu inversión de $100.000, tú solo podrías vender, si quieres, los $30.000 que necesitas, o los $10.000 o $5.000, el monto que tú requieras. No tienes que vender la totalidad de tu inversión. Igual, a la hora de invertir, no existe un monto mínimo. Puedes comprar, en verdad, la cantidad que tú quieras, ¿no? Y luego vender la porción de esa cantidad que invertiste que tú necesites. Entonces, es un instrumento, la verdad, súper flexible, y por eso, pues, que ha tenido tanto éxito en el mundo, ¿no? Bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que es una fibra. A mí me gusta siempre poner este ejemplo, ¿no? Para los inversionistas. Es como jugar Monopolio. Yo jugué Monopolio con mis hijas hace un par de semanas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estábamos ahí jugando, y tengo una de mis hijas que es muy inversionista, y la otra no tanto, le gusta más ver su dinero en la mesa, ¿no? Debajo del colchón. Y mi hija, la inversionista, cada que avanzaba iba comprando, ¿no? Ella compraba todos los inmuebles donde caía en el monopolio. E incluso cuando se le acabó el dinero, esta nueva versión de Monopolio tiene la opción de que tú puedes apalancarte, ¿no? Con el banco, dejar en garantía tus inmuebles y comprar más inmuebles. Incluso tienes la opción de invertir en cada uno de estos inmuebles que vas comprando en el monopolio y mejorarlos, y por lo tanto después cobrar una renta más alta. Esa opción no había antes. Y entonces ella se quedó sin dinero e incluso estaba apalancada, ¿no? Y la otra hermana le decía, mira, no tienes plata y yo acá tengo toda mi plata, no he gastado nada, soy millonaria. Sin embargo, después de unas cuantas rondas, la historia cambió, porque todos teníamos que pagarle, pues, a mi hija que había invertido, porque cada que caíamos en sus locales nos cobraba, y encima nos cobraba más porque había hecho remodelaciones. Entonces, eso es la fibra. La fibra lo que hace es comprar inmuebles, los remodela también, si ve necesario, puede mejorar el alquiler de esa manera, porque es un grupo de expertos el que está atrás justamente administrando ese portafolio, y además también tiene la opción de apalancar el portafolio. Es decir, puede pedir financiamiento bancario para comprar más inmuebles. Entonces, por darles un ejemplo, si el banco les presta 4%, ellos podrían alquilarlo al 6%, y ese diferencial de 2% adicional
es para el inversionista. Entonces ellos hacen el apalancamiento por ti y te generan una rentabilidad adicional, ¿no? O también pueden hacer las refacciones y generan un alquiler más alto, ¿no? Lo bueno, a diferencia del monopolio, es que en el monopolio eres tú solo, ¿no? El que tiene un capital finalmente limitado, con, digamos, solo acceso bancario, pero las fibras tienen el acceso al mercado de capitales y por eso les permite crecer tan rápido. Porque cada que encuentran un inmueble, hablan con sus inversionistas y los inversionistas ponen más plata y por eso la fibra va creciendo, ¿no? Ambos programas que ya están listados en la Bolsa de Valores de Lima son hasta 500 millones de dólares. Si a eso le sumas el apalancamiento, solo en esas dos fibras que ya existen en el mercado, habrían casi 1.400 millones de dólares como potencial crecimiento de estos instrumentos. Porque 500 millones de dólares más el financiamiento adicional, cada una podría llegar a tener inmuebles por más de 700 millones de dólares. Entonces, la verdad es un instrumento súper bueno, no solo para el inversionista, como dije antes, sino también para la economía del país, ¿no? Y para el sector inmobiliario en específico, que es tan importante dentro del PBI de cualquier economía, ¿no? Entonces, nada, los invito a que puedan seguir informándose más sobre este producto. Siempre es importante que, como yo siempre les digo, que uno se informe bien antes de invertir, que conozca su perfil de riesgo, que sepa cómo funciona el instrumento y después de eso tome su decisión de inversión. La verdad es que en el mercado peruano en este momento hay bastantes instrumentos listados, muchos con beneficios tributarios también, como el caso de la fibra, y la verdad que el escenario es muy bueno. Suerte en sus inversiones. Nos vemos.